Bienvenidos todos y todas a esta serie de charlas que vamos a tener en el marco del Global Festival Alemania sobre Alemania y sobre la cooperación académica que existe entre ambos países. Hoy nos acompaña Sven Werkmeister, que él es el director del DAAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. El DAAD es la representación en Colombia de la Alianza de Universidades Alemanas financiadas por el gobierno alemán. Sven, muchísimas gracias por recibirnos y por hacer parte de esta serie de conferencias que vamos a tener, o de charlas más que conferencias, que vamos a tener el día de hoy en el marco del Global Festival. Muchas gracias por la invitación y también felicitaciones por el Global Festival, que me parece una excelente iniciativa de la Universidad Cooperativa. En esta serie de charlas vamos a trabajar 4 temas: la movilidad de profesores alemanes a Colombia, la movilidad de estudiantes alemanes a Colombia. También vamos a trabajar la movilidad de estudiantes de pre y posgrado, de Colombia a Alemania, lo mismo que de profesores y investigadores de Colombia a Alemania. Vamos a trabajarlos en 4 capítulos independientes. En este en particular quiero que abordemos el tema de la movilidad entrante, de expertos alemanes o de profesores alemanes. Sabemos que el DAAD tiene una serie de becas y de programas de apoyo para este intercambio académico de alemanes hacia Colombia. ¿Nos pudieras contar un poco en qué consiste esta oferta? ¿Cuáles son los programas que hay allí? Claro que sí. Primero, el DAAD obviamente trabaja siempre en las 2 direcciones. El Servicio Alemán de Intercambio Académico significa que financiamos a personas que van a Alemania con proyectos de estudio e investigación, y también alemanes que van al exterior para realizar sus propios proyectos. Con Colombia en los años pasados es muy interesante ver que primero hay un gran interés de los alemanes de venir a Colombia para también estudiar, para hacer a veces sus proyectos de doctorado, proyectos de investigación, y también hay más proyectos ahora cofinanciados conjuntos. Nosotros financiamos por parte del DAAD alrededor de más o menos 200 personas cada año alemanes que vienen a Colombia para realizar acá algún proyecto de estudio o de investigación. Específicamente para los profesores alemanes tenemos ofertas que les permitan realizar acá charlas o congresos. Esos son los allí llamados viajes de charlas y congresos para profesores alemanes, para que vengan algunos días y se presentan con sus proyectos acá en las universidades colombianas. Un segundo programa que ofrecemos a los profesores alemanes sería el programa Docentes de Corto Plazo. Esa es una modalidad en la cual una universidad colombiana contrata con un sueldo local a un profesor alemán durante mínimo 1, máximo 6 meses para que dicte clases acá en la universidad, y el DAAD le paga una más o menos generosa cofinanciación para que sea muy atractivo para el profesor de venir a Colombia y trabajar en Colombia. Fuera de eso, tenemos muchos programas más que permiten estadías de profesores y docentes alemanes acá en Colombia, específicamente programas cofinanciados de cooperación institucional. Bueno, entonces, básicamente me estás hablando de dos tipos, de 2 modalidades de cooperación. Entonces, las de corto plazo, que es para conferencias, y ya las más de cooperación un poquitico más larga, de 1 mes entonces, o de 1 hasta 6 meses, ¿cierto? Esos serían los así llamados docentes de corto plazo. Todavía es corto plazo para nosotros. Okay. Porque tal vez te diría también la última parte que sería importante mencionar. También tenemos los así llamados docentes de largo plazo. Por ejemplo, en la Universidad del Norte, en Barranquilla, está trabajando un docente de largo plazo del DAAD en temas de ciencias políticas. Es el doctor Florian Koch, director del Instituto de Estudios Europeos en la universidad allí. Él vive durante 5 años en Barranquilla, trabajando para el DAAD, financiado en parte por el DAAD, trabajando ahí en la universidad con un proyecto con más larga duración. Igualmente tenemos representantes acá en Bogotá, en Cali y en Medellín, donde también tenemos personas que trabajan en función de lectores durante más o menos 5 años acá en Colombia, docentes alemanes. Cuéntanos un poco como algunas experiencias particulares o anécdotas particulares que se dan en el marco de esta cooperación de docentes alemanes en Colombia. La experiencia creo que es muy buena, y además lo que yo resaltaría en este contexto es que para la mayoría de los profesores alemanes que todavía no conocen el país, es siempre una grata sorpresa de llegar acá.
La imagen de Colombia todavía, ya ha cambiado bastante, pero todavía es un poquito, que es un país un poquito peligroso, que hay problemas de seguridad. Ya ha cambiado muchísimo el país, nosotros acá lo sabemos muy bien. La perspectiva alemana todavía es tal vez un poquito así en ciertos casos. Cuando llegan las personas acá y se dan cuenta qué posibilidades tiene Colombia en el campo académico, de cooperación en temas de investigación, de realmente alto nivel acá en Colombia, pero también específicamente la amabilidad de los colombianos y cómo los reciben acá. También una ciudad como Bogotá, que es una ciudad completamente internacional, una metrópolis internacional, les da siempre una excelente impresión y casi siempre tenemos la misma experiencia. Vienen acá con un poquito inseguros tal vez en el comienzo y regresan a Alemania encantados de Colombia. Eso nos ayuda muchísimo también en promover en Alemania las posibilidades que ofrece Colombia para la cooperación académica. Qué interesante ese intercambio que se da y pues que finalmente el impacto que eso genera en la imagen de Colombia pues en el exterior. Claro. Sven, ¿cómo pudiéramos hacer las universidades para poder, o sea, cuáles son los aspectos críticos que no pueden faltar en una aplicación o en ese proceso de aplicación al DAD para poder acceder a esta oportunidad de contar con expertos alemanes en Colombia? Primero hay que encontrar y convencer al experto alemán. Eso es el primer y más importante paso. Para eso hay que tener muy en cuenta que un profesor alemán normalmente tiene muchas relaciones internacionales. No es que necesita realmente como buscar ahora, sino recibe probablemente muchas ofertas, mucho interés de muchas partes. Entonces, básicamente hay que convencer a esa persona del proyecto que uno quiere realizar con él acá o ella acá en Colombia. Eso significa específicamente ser siempre claro y concreto sobre qué proyecto se trata, qué es el interés de la universidad acá y qué es la oferta que tiene la universidad, específicamente en temas académicos. Por ejemplo, si un profesor, no sé, de química alemán quiere venir acá, uno debería convencerle, estamos trabajando realmente en temas en qué está trabajando usted ahí. Tenemos estudiantes interesados en trabajar con usted, tal vez tenemos un proyecto de maestría o de doctorado donde quisiéramos intercambiar experiencias con usted, ser concreto, no ser general y decir, sí, quisiéramos tener un profesor acá, no, queremos a usted por su perfil, con las cosas que usted ha hecho, por las publicaciones que tal vez lo conocemos ya de usted de los últimos años, por eso lo queremos invitar para tal proyecto, ser concreto, eso creo que es lo más importante y convencer de esa manera al profesor alemán para que se interese en venir. Ok, esta cooperación, una última pregunta, esta cooperación de expertos alemanes en Colombia, ¿tienen que ser necesariamente profesores universitarios o pueden ser expertos de otra naturaleza más vinculados a la empresa o incluso personas de tipo administrativos de las universidades para poder venir acá? Primero, el DAD es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, entonces trabajamos únicamente en temas académicos. Entonces, no podemos traer, por ejemplo, expertos del sector privado, eso no es posible. De centros de investigación sí, y de universidades alemanas siempre, pero no del sector como de empresas, por ejemplo, eso no es nuestro campo. No obstante, en el campo o en el contexto de los contactos de instituciones de administración de la Universidad Alemana, sí tenemos programas en cuales de cooperación institucional, en cuales queremos o tenemos la meta de traer expertos alemanes acá para que mejoren la estructura, digamos, de la administración de la educación superior en Colombia. En este contexto, obviamente, también van a poder venir expertos administrativos de gestión de la universidad y de la educación superior. Eso sí es posible. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Pienso que ha sido una interesante muestra de cómo podemos acceder nosotros a oportunidades de colaboración para traer alemanes a Colombia, expertos alemanes a Colombia en proyectos concretos y que sobre todo algo muy importante que retomo de lo que planteaba Sven, la importancia de tener claridad de los proyectos y de convencer a estos profesores o a estos expertos alemanes que vendrían a hacer colaboración con nosotros a la luz de... Espérate, voy a retomar. Bueno, muchas gracias Sven, creo que es un excelente resumen de cuáles son esas oportunidades que tenemos nosotros para contar con el apoyo de expertos alemanes en el marco de la cooperación académica. Quisiera hacer énfasis en esos últimos elementos que aportaste. Uno, la importancia de tener claros los proyectos y claras las personas, cómo esas personas tributan de manera directa a los proyectos. Y dos, que en ese ejercicio de convencer al experto alemán,
es muy importante que esa persona se sienta identificada con ese proyecto porque es él, ese profesor alemán, quien va a solicitar al DAD la solicitud o el apoyo para poder llevar a cabo esta cooperación. Exactamente. Tal vez un último detalle que recomiendo mucho, o sea, para encontrar y ubicar esas personas que podrían ser los expertos convenientes para los proyectos e intereses que tienen las universidades colombianas acá, es obviamente muy importante que los mismos investigadores colombianos participen también en congresos internacionales, que van a seminarios internacionales, que simplemente están presentes en la comunidad internacional, porque ahí van a encontrar a sus posibles socios, ahí van a hacer los primeros contactos personales directos con posibles profesores alemanes que después pueden invitar. Siempre es bueno tener un primer contacto y para una universidad sería una recomendación: ubiquen en su universidad las personas que han tenido contacto internacional y específicamente con Alemania, porque a través de ellos será también más fácil ubicar a las personas que después quieren tal vez venir a Colombia. Muchísimas gracias, Sven. Hasta pronto. Muchas gracias.